¿Quién da esos golpes en la puerta, hermano Rachel? ¡Van a derribarla! Ven a verlo tú mismo, hermano Vidas. El hombre que estaba sentado a la mesa espolvoreó con arena el acuerdo de préstamo que acababa de redactar para que se secara la tinta, y luego depositó la arena sobrante en un plato. Después se levantó de la silla y caminó hacia la ventana a la que estaba asomado su socio. Te he dicho cientos de veces que no dejes escapar la luz por la ventana, refunfuñó. ¿Es que no te das cuenta de lo que cuesta una vela hoy en día? Cierra los postigos de una vez. Pero es que alguien está llamando a la puerta y no sé quién es. Fíjate, hay caballos en la calle. Sabes muy bien que nunca abrimos la puerta cuando ha oscurecido, hermano Rachel. Sí, ya lo sé, hermano Vidas. La luz se escapa. Y entran los ladrones, hermano Rachel. Pero afuera continuaron los golpes contra la puerta y Rachel y Vidas se inclinaron más y más, intentando descubrir quién estaba abajo. De pronto, el jinete prendió fuego a una antorcha untada con brea, y la llama comenzó a arder justo debajo de las narices de los dos prestamistas. Rachel y Vidas encogieron la cabeza como las tortugas y cerraron los postigos con fuerza. ¡Es él, hermano Vidas! Sí, lo he visto, hermano Rachel. No, debemos hablarle. Recuerda que el rey lo ha prohibido en su edicto. Si nos ven con él, nos arrancarán la cabeza y nos sacarán los ojos, y perderemos toda nuestra hacienda. Aterrados, los dos prestamistas se abrazaron con fuerza mientras don Rodrigo seguía llamando a su puerta. Entonces Rachel gritó: «Es un honor que hayáis venido a visitarnos, pero no podemos recibiros. Alejaos de nuestra casa, don Rodrigo. Recordadle el edicto del rey». «Escuchadme, buenos señores. Estoy necesitado de consejo financiero», respondió el caballero con una voz sonora que se colaba a través de los postigos. «Por eso he pensado en mis buenos amigos Rachel y Vidas, y me he decidido venir a veros». Los prestamistas se miraron entre sí y apagaron las velas. «Está mintiendo», susurró Vidas. «Don Rodrigo siempre nos ha odiado». «Todo el mundo nos odia, hermano Vidas, desde siempre». Del otro lado de la ventana llegó el ruido sordo de un pesado objeto al ser descargado desde los lomos de una mula. «Se trata de mi tesoro», gritó don Rodrigo. «Necesito depositar en algún lugar seguro mientras dure mi destierro. Sé muy bien que vosotros lo custodiaréis mejor que nadie». Aquellas palabras bastaron para convencer a Rachel y Vidas. Sin pensárselo dos veces, los dos prestamistas salieron corriendo escaleras abajo, pero las prisas les hicieron tropezar con la multitud de objetos que los dos hermanos habían arramblado durante años en su casa, y Rachel cayó rodando por el suelo. Cuando por fin les abrieron la puerta, Martín Antolínez y Álvaro Fáñez levantaron del suelo un enorme baúl forrado de cuero repujado y reforzado con cantoneras metálicas, y lo cargaron al interior de la casa con piernas derrengadas a causa de su desmesurado peso. Al entrar don Rodrigo, los prestamistas le besaron la mano en señal de respeto. «La mayor parte son objetos de oro», dijo el caballero mientras subía la escalera plagada de telarañas. «Pero también hay algunos de plata y unas cuantas joyas. De hecho, este baúl contiene el botín que obtuve en mi incursión por el reino de Toledo, y lo que reservé para mí de los tributos del rey Al-Mutamid. Sin embargo, no hay en él una sola moneda, y como comprenderéis, necesito dinero para visitar y alimentar a estos jóvenes que han sacrificado tantas cosas para seguirme en mi exilio. He aquí, pues, mi propuesta». Mientras don Rodrigo hablaba, Rachel y Vidas examinaban atentamente el baúl que Martín y Álvaro habían dejado en el suelo. Con creciente curiosidad, manosearon sus refuerzos de metal, acariciaron el cuero del forro y comprobaron que un sólido candado lo cerraba fuertemente. «Deseo un préstamo de 600 marcos durante un año», concluyó don Rodrigo. «Os lo devolveré de aquí a 12 meses, junto con otros 200 marcos en concepto de interés y otros 200 más para agradecer la deferencia que tenéis conmigo al aceptar como prenda mi tesoro. Después me devolveréis mi baúl tal y como os lo he entregado. Y si vuestras adanzas no os proporcionan todos los beneficios que esperáis», preguntó Vidas con aspereza. «En tal caso, podréis quedaros con el contenido del baúl. Si yo no os mando aviso antes de la fecha acordada, o no os envío los 1000 marcos, el baúl y todo el tesoro que contiene será vuestro, pero hasta ese momento deberá permanecer cerrado.
Buscando con desesperación un rollo de pergamino, Vidas desordenó todos los documentos que había en el escritorio. Después empezó a redactar a toda prisa el contrato de préstamo. Su pluma rasgueaba con tanta fuerza que estuvo a punto de desgarrar el pergamino, y los dedos se le mancharon de tinta negra. Al cabo, Vidas esparció cera recién fundida al pie del documento y luego se lo mostró a don Rodrigo. «Este es el trato, caballero», le dijo antes de volverse hacia su socio. «Trae 600 marcos, hermano Rachel». «¿600, hermano Vidas?», replicó Rachel con desconfianza. «Sí, 600, Rachel. Levanta las losas de la bodega y ya sabes. Vamos, aprisa». Al poco regresó Rachel con el dinero. «Aquí están los 600 marcos», dijo, al tiempo en que se los entregaba a don Rodrigo. Cuando el de Vivar salió de la casa de los prestamistas, la luna se encontraba en lo alto del cielo. Quedaban pocas horas para que concluyese el plazo que le había concedido el rey para abandonar Castilla. El dinero de Rachel y Vidas pesaba como un lastre en las alforjas de Álvar Fáñez y entorpecía el galope de los jinetes hacia la seguridad del destierro. «¿Seguridad?», se rió Vidas mirando a su socio. «¿El bastardo Rodrigo a salvo en el exilio? Apuesto a que antes de un mes las espaldas de los moros lo habrán destrozado, como a un cerdo, y habrán aniquilado a todos sus seguidores. No hay quien lo libre de una muerte segura, pero a mí me gusta negociar con hombres muertos. Y a fe mía que hemos hecho un buen negocio. Seremos ricos por el resto de nuestros días. Vamos a ver el espléndido tesoro que hemos comprado por 600 miserables marcos. Busca un escoplo, hermano Rachel. Ahora mismo, hermano Vidas». Con la ayuda del escoplo y de un mazo, Rachel y Vidas hicieron saltar la cerradura del baúl de don Rodrigo. Sin embargo, al concluir su trabajo, los usureros se llevaron la sorpresa y el disgusto más grandes de sus vidas. Pues en el interior del baúl no había más que arena. Había suficiente arena como para rellenar las tinajas de donde habían sacado el dinero. «Hemos pagado 600 marcos, hermano Vidas. 600 marcos, hermano Rachel. ¿Por un baúl lleno de arena? Ojalá los moros le escupan a la cara a ese bastardo después de rebanarle el pescuezo». «No he mentido», argumentó don Rodrigo con voz sombría mientras Álvaro Fáñez se leía mandíbula batiente. «Ese baúl contenía todas las riquezas que yo guardé para mí de los tributos del rey Al-Mutamid». «Es bien cierto», rió Álvaro. «¿Cómo nos habéis engañado?», añadió Martín Antolínez con una carcajada. «Es la pura verdad», afirmó don Rodrigo con gesto grave. «Mentir habría sido un pecado». Al oír aquellas palabras, los amigos de don Rodrigo dejaron de reír y asintieron con gravedad. Pero, de pronto, Álvaro Fáñez balbuceó algo y tanto él como Martín volvieron a desternillarse de risa. A medianoche, los jinetes cruzaron los enmarañados picachos que formaban la frontera de Castilla, en el mismo instante en la que la condena del rey Alfonso había de hacerse efectiva. Don Rodrigo y los 300 hombres que le seguían coronaron una cumbre. A sus pies pudieron ver un valle profundo y lleno de árboles, apenas iluminado por la luz de la luna. Desde allí se extendía al Andaluz, el territorio poblado por los musulmanes que todo cristiano se consideraba con derecho a recuperar para su rey y su fe, sobre todo ahora que había caído bajo el poder del rey de Marruecos y que sus tropas, los exaltados guerreros almorávides, de oscura tez y bruscos modales, ocupaban las principales plazas andalusíes. Esa misma noche, don Rodrigo y sus hombres descendieron de la Sierra de Nieves hacia el espacioso valle de Henares. Lejos, en la distancia, brillaba la ciudad amurallada de Castejón. «¿Veis ese valle entregado en brazos de la noche?», dijo don Rodrigo. «Pues, cuando llegue la madrugada, la noche se rendirá al poder del día sin que medie lucha alguna. Del mismo modo, la ciudad que veis ahí abajo se encuentra ahora en poder de los moros, pero mañana por la tarde pasará a manos cristianas sin que apenas medie el brillo de una espada». Los habitantes de Castejón despertaron con las primeras luces del día. El valle amaneció cubierto por la niebla, pero el sol de la mañana no tardó en dispersar la bruma bajo la atenta mirada de los
centinelas emplazados a lo largo de la muralla. Unas manos morenas se encargaron de abrir las puertas de la ciudad, como había sucedido todos los días desde hacía siglos, después de que los moros hubieron ocupado Castejón. Sin sospechar que don Rodrigo y sus hombres los vigilaban, los campesinos salieron de la ciudad a pie o en jumento, para atender las cosechas que crecían en los campos colindantes, para cortar leña en la penumbra del bosque y para alimentar a los animales que aportaban una pincelada de color al paisaje. Pronto la ciudad quedó desierta sin que nadie pensara en cerrar las pesadas puertas de la muralla o en aguzar la mirada para descubrir entre las sombras de los árboles a los guerreros que se hallaban al acecho. Los centinelas que los divisaron apenas les prestaron atención y pensaron con indiferencia que tan solo se trataba de ciervos. De repente, como una manada de lobos que se lanza a la carrera para atacar a un viajero, don Rodrigo y 100 de sus hombres emergieron armados de entre los árboles, galoparon con furia hacia la muralla de Castejón y entraron arrebatadamente por las puertas de la ciudad. Los cascos de los caballos hacían saltar chispas de los cantos que empedraban las calles, y las hojas de las espadas levantaban astillas de las puertas de las casas como los cuchillos que sajan los alcornoques y hacen correr su savia. Sorprendidos por la algarada, los centinelas abandonaron a toda prisa sus puertas de guardia. Se encontraron cara a cara con los hollares espumeantes de los caballos y quedaron ensordecidos por el estrépito de bridas y bocados y por los gritos de los guerreros que aclamaban: ¡Castejón para Dios y don Rodrigo! Los centinelas estaban desprovistos de armadura. Vestían tan solo unas vulnerables camisolas de lana y no tenían a mano sus cortos alfanajes. Sus ojos oscuros parecían ribeteados por una sombra azul de terror, y sus sandalias les hicieron tropezar en los guijarros y caer bajo los cascos de babieca. Despavoridos, aquellos soldados moros subieron al torreón del castillo gateando en desorden. Una vez arriba, corrieron el cerrojo, y así quedaron prisioneros en su propia ciudad. Entonces don Rodrigo rodeó el torreón con sus 100 hombres, y muy pronto el silbido de las flechas se mezcló con los gritos de terror que los moros proferían tras los gruesos muros de la torre. Fuera, en los campos, los labriegos moros, que trabajaban con el trigo hasta la cintura, sucumbieron uno a uno ante las espadas cristianas como remeros arrastrados hacia el fondo del mar por una corriente inesperada. El pastor que andaba buscando a una oveja descarriada se desplomó tras el silbido del acero. El gañán que sembraba coles en un huerto levantó los ojos de la tierra para encontrarse con una espada castellana en el cuello. Y las mujeres que lavaban la ropa a la orilla del río vieron reflejados en el agua los rostros de un grupo de guerreros cristianos que se hallaban de pie a sus espaldas. Álvar Fáñez llevó al castillo sus prisioneros para encerrarlos también en el torreón. «Habéis batallado bien, señor», le dijo don Rodrigo. «Y vos mejor que bien, viejo amigo», contestó Rodrigo Díaz. «Voy a asignaros una quinta parte del botín que obtengamos en la ciudad». Imitando un gesto propio de su señor, Álvaro irguió la cabeza y se pasó a una mano por el cabello alborotado. «No tiene importancia», concluyó. «Me he limitado a conducir ganado, así que no pienso aceptar ni el brillo de una espuela hasta que no lleve a cabo una verdadera hazaña a vuestro servicio, una proeza que maraville a los cortesanos del rey Alfonso y a mis amigos de siempre». Álvar Fáñez no era una excepción en el ejército de don Rodrigo, pues todos sus hombres entregaron con indiferencia las riquezas que habían encontrado en las casas y los objetos de valor que habían arrebatado a sus prisioneros. Era como si nunca hubieran experimentado sed de riquezas, como si la mejor recompensa imaginable fuese vivir al señor de Vivar. Por eso apilaron en el patio del castillo las lámparas y las monedas, los mantos de piel y los anillos de plata, los candelabros de oro y los vestidos de seda. Don Rodrigo dividió el botín en 300 partes iguales y las entregó a sus hombres en el concepto de soldada, sin reservar cantidad alguna para sí mismo ni para su leal Álvar Fáñez. Entonces aquellos aguerridos soldados miraron a su señor con la devoción
que un perro siente por el hombre que cada día le da de comer en su mano. Don Rodrigo iba a convertirlos a todos en hombres ricos. Por esa razón no habían abandonado sus casas, sus familias y su buen nombre, y habían seguido al caballero de Vivar en su exilio por tierras de infieles. Ya habéis encontrado un nuevo hogar, don Rodrigo, dijo Martín Antoniles mirando con desdén las austeras casas de Castejón. Aquí no hay agua, replicó el de Vivar, contemplando la ciudad desde las almenas del castillo. Y además, este lugar se agarra la Castilla como una zarza a los faldones de una capa. A mi señor, el rey don Alfonso, podría desagradarle tenerme tan cerca, y quizá se sintiera tentado de atacarme. Además, si no hay agua intramuros, ¿cómo podríamos resistir en caso de que el enemigo nos acercara? Decidme, ¿qué ciudad es aquella que se vislumbra allí al fondo? Los castellanos lo ignoraban, de modo que fueron a buscar al gobernador moro de la ciudad, que se hallaba en el torreón de prisioneros, para que respondiera la pregunta. Era un hombre de pequeña estatura, con el pecho hundido y los hombros caídos. Se acercó a don Rodrigo con la cabeza gacha y una sombra de pesar en los ojos. Así que voy a ser yo el primero en morir, dijo con tristeza. Apuesto a que no dejaréis con vida ni siquiera a un niño para que nos llore. ¿Qué ciudad es aquella que se distingue en la distancia?, le interrumpió don Rodrigo. ¿Aquella? Escita. ¿Vais a matar después a los hermanos que viven en ella? ¿Quién rescata estarían dispuestas a pagar las buenas gentes de Ita por esta ciudad y por quienes vivís en ella? No se trataba de una propuesta en firme, pues don Rodrigo no hacía más que pensar en voz alta. Pero un destello de esperanza iluminó el rostro de su prisionero. No acaba de agradarme Castejón, siguió diciendo. No es el lugar que elegiría para acabar mis días. Pero, ¿por qué estas hermosas casas han de quedar vacías? Sería mucho mejor que todos vosotros volvieseis a vivir en ellas, como si nada hubiese ocurrido. De modo que quizás sería conveniente que os dirigierais a los habitantes de Ita y les sugirierais que contribuyesen a mantener a mi hueste. En tal caso, yo seguiría mi camino y todo el mundo quedaría contento. La felicidad del moro no conoció límite. Se arrodilló, besó la mano de don Rodrigo y le dijo: no puedo creer que seáis cristiano al igual que el despiadado rey Alfonso, pues tratáis a los prisioneros con tanta generosidad. Está claro que no profesáis la misma religión que los crueles hombres del norte. Sin duda, algo de sangre musulmana corre por vuestras venas. ¡Marchaos!, lo interrumpió don Rodrigo en tono de desaprobación. El moro obedeció al instante. Galopó hasta Ita y negoció un rescate de 3000 marcos de plata por Castejón y por la libertad de todos sus ciudadanos. Cuando don Rodrigo tuvo el dinero en sus manos, lo dividió a partes iguales entre sus 300 seguidores y ordenó que el torreón de los prisioneros fuese abierto y que los habitantes de Castejón se reunieran en el patio del castillo para poder dirigirles unas palabras. «Os libero», les dijo, «para que no podáis pensar mal de mí ni de mi Dios. No quiero enemigos a mis espaldas. He decidido vivir los días que me quedan en un lugar no muy lejano de aquí, la ciudad de Alcocer. Si entre vosotros hay algún guerrero que quiera unirse a mi ejército, tendrá, como es natural, su parte en el tesoro que se obtenga cuando la ciudad caiga en mis manos». Murmullos de sorpresa barrieron el patio como la brisa barre el trigal. «Caras oscuras entre rostros blancos», exclamó una vez. «¿Moros y cristianos juntos?», inquirió otra. Don Rodrigo esperó a que se hiciese de nuevo el silencio. «¿Por qué no?», preguntó al fin. «Ningún caballo juzga a su jinete por el color de su piel, y sí por la fuerza de sus rodillas y por su modo de manejar la fusta. Nada me importa el color de los rostros. Solo juzga a un guerrero por la fortaleza de su espíritu y por el poder de su espada. Oídme bien. Vamos a formar un ejército que sea el azote de la península entera». Y pensó para sí: excepto del reino de don Alfonso, cuya gloria sigue a Dios aumentando a cada instante. Los moros de Castejón aclamaron a don Rodrigo y, desde aquel día, en el ejército del caballero de Vivar hubo también guerreros musulmanes. Rostros pálidos y rostros aceitunados se mezclaron en él como los azulejos blancos y negros en los hermosos patios de Córdoba.